Continuamos con la serie titulada Conociendo a Jesús. En este domingo corresponde la lección número 5. Y permítame darles la siguiente introducción. Recordemos el siguiente postulado. Conozcamos más y mejor a Jesús para que, desechando todo entendimiento equivocado de su ser, le adoremos correcta, adecuada y dignamente, respetando su santo nombre. Esto me parece muy interesante y también importante, porque en la medida que vamos adquiriendo conocimiento acerca de quién es Jesús, cómo es Él, de su persona, de su carácter, de sus cualidades, sus atributos, vamos quitando de nuestra mente cualquier entendimiento equivocado, cualquier concepción errada de su ser. Y en consecuencia, como resultado de ello es que podemos adorarle correctamente. Así que tengamos como propósito que vamos a reflexionar. Fíjense, vamos a reflexionar de una de las perfecciones morales de su santo ser. Esa va a ser la meta, el fin, el propósito en esta lección. Vamos a considerar un aspecto de su carácter divino, de sus perfecciones divinas. Y conviene que siempre que reflexionemos bien al respecto, en particular por esta virtud que vamos a estudiar de él, este aspecto de su carácter. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 2, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 16. De estos pasajes va a estar desarrollada, o más bien de allí vamos a extraer los puntos que están desarrollados en esta lección. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Fíjate bien, fíjense bien. Dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En cuanto a las cualidades de Jesús, es decir, a sus perfecciones divinas, en este relato de Juan podemos observar acerca de ahí apunten, su celo. Esa es la cuestión que vamos a tratar aquí, de este aspecto de su carácter, de su personalidad.
el celo de Cristo. El celo de Cristo. El celo de Jesús es una de sus perfecciones, de sus excelencias en máximo y grado absoluto poseídas por Él. Es una de sus perfecciones divinas. Este es un atributo de su inmutable y perfecta santidad. El contexto nos enseña que Jesús llegó al templo y encontró una profanación en él mismo al ser usado el templo para propósitos que Dios no había autorizado, que no era conforme a su santa palabra. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 46, el templo de Jerusalén tenía como propósito ser una casa de oración. Un lugar consagrado para estos santos propósitos. Pero fíjense, noten, sin embargo, estos judíos cometían sacrilegio porque hacían mercadería en él. Dice el versículo 16 de Juan capítulo 2, casa de mercado. De hecho, llegaban al punto de que los hombres se habían corrompido y practicaban el pecado del hurto, la avaricia y la deshonestidad. ¿Saben cuál fue la sentencia oral del Señor a ellos por tales hechos? Él les llamó cueva de ladrones. En Marcos capítulo 11, verso 17. Cueva de ladrones ustedes han hecho de la casa de mi padre. Él estaba indignado, el Señor, indignado, lleno de ira por su celo, por la profanación y el sacrilegio que estaban cometiendo los judíos contra el templo santo, la casa de oración del Señor. Por tanto, fíjense, y para comprender la reacción del Señor, esta reacción que es una revelación de su perfecto y justo carácter, es necesario entender lo siguiente. Lo que voy a decir a continuación explica la reacción que tuvo Jesús. Porque dice aquí la Escritura que en el verso 15, que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Sí? Ahí hay una reacción del Señor. Hay un efecto allí en Él. Y en su humanidad expresado de esta manera. Pero lo que nos interesa saber es qué significado tiene ello, qué podemos aprender de ello. La Escritura nos habla del celo. Jesús se llenó de celo. Pero déjenme decirles, les decía que esta reacción, para entenderla debidamente, es necesario considerar lo siguiente. Fíjense, la reacción de Jesús se debió a que la dignidad del Padre fue ofendida y mancillada. Su santidad y su honor fueron ultrajados por los actos rebeldes e impíos de estos hombres. La voluntad sagrada del Señor con respecto al templo y a las cosas sacras de Él fue menospreciada y tratada con desdén. Fue un agravio contra su santidad, una rebelión contra su autoridad,
un mal cometido contra su señorío. Ellos habían pecado contra Dios, habían ofendido su santo nombre al no reconocer a Dios como el Dios supremo, digno de toda obediencia y lealtad, de respeto y santísima veneración y adoración. Esto fue lo que ocurrió contra Dios. Se puede describir, se pueden definir tales hechos de estos hombres de esta manera. No creo que haya otra manera de describir y definir, de darle significado a los hechos pecaminosos de estos judíos en el templo contra las cosas sagradas del Señor, contra su autoridad, su santidad, etc. No hay otra manera. Y debido a ello, la reacción de Jesús: el celo de tu casa me consume. Los siguientes pasajes describen el celo de Dios y su ira sobre el mal. Abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 12 al 15. Observen. Dice el Señor, o más bien Él les dijo a los israelitas, a los judíos: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no, escuchen, se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. El Señor da esta solemne advertencia a los hombres, a estos que eran sus hijos, sus siervos del pacto antiguo. No te olvides, teme a Dios, solo sírvele a Él, no seas idólatra. Porque si es así, debes saber que yo soy el Dios celoso, que se puede encender el furor mío, mi indignación, mi ira contra ti para destruirte. En Números capítulo 25, en Números capítulo 25, versículos 10 y 11, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice Números 25, versículos 10 y 11. Así que el Señor le dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas, porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo, a causa del enojo de mi celo. ¿Se dan cuenta cómo tanto el celo como la ira están unidas y ligadas? El celo de Dios, que lo lleva a su ira, a su furor. El celo por lo que Él es y pide acerca de Él. Y cuando no es así, lo que resulta su ira sobre los hombres. Estos dos pasajes nos muestran claramente esto acerca del celo y de la ira de Dios. Por tanto, el celo de Dios, que es su ferviente deseo de justicia, ojo,
el celo de Dios, que es su vehemente deseo de justicia. Y es así porque Él no tendrá por inocente al culpable. Dado que el mal merece castigo, dado que la injusticia merece la justa retribución, dado que el pecado, en virtud de ello, merece lo que es justo, castigo, condenación, justicia sobre el mal, venganza y retribución de vida. El celo de Dios, en un contexto de juicio, inflama su furor o enciende su ira. En ese sentido, el siguiente pasaje de Pablo describe el celo de Dios como juicio contra los pecadores por causa de su ira. Por causa de su ira. Por causa de su justa indignación, de su santa ira. Por el mal, Dios ve el mal y en su celo, como en aquella ocasión cuando dijo el Señor: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Juré en mi ira. Juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. Merecían el castigo esos hombres de aquella época, que pecaron contra Dios y profanaron su santo nombre por la maldad. Pablo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 18, él describe aquí el celo de Dios como juicio contra los pecadores. Y este juicio debido a la ira de Dios sobre ellos. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este pasaje es un pasaje profundo en el sentido que nos muestra la no indiferencia de Dios. Es un pasaje revelador, porque nos muestra la no indiferencia de Dios sobre el mal que cometen los hombres ahora. Y cuando se colocan como estorbo y tropiezo y obstáculo y detienen por maldad la verdad, de manera injusta detienen la verdad, Dios está airado hoy en día contra toda persona, contra todo político, militar, juez, empresario, cualquier persona, trabajador, estudiante, cualquiera que pretenda detener con injusticia la verdad. La ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Todo aquello que estorbe a la verdad divina en esta tierra. Por ejemplo, a la proclamación del Evangelio para redimir a los pecadores. La verdad del Evangelio, la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Todos que causen tropiezo, o más específicamente, que se conviertan en obstáculo y pretendan detener de manera injusta, pecaminosa la verdad, la ira de Dios está sobre los tales.
Pablo, implica la definición de la naturaleza de la ira de Dios contra los pecadores de la siguiente forma. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 19. Aquí el apóstol nos permite, en base a estas premisas que da allí, que podamos inferir, concluir correctamente, claro, correcta, debidamente, la definición de la naturaleza de la ira de Dios. Sus propiedades, pues, sus características, las cualidades de la ira de Dios. ¿Qué es como tal? Además de lo que hemos estudiado hasta aquí. Dice en Romanos capítulo 12, verso 19, lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, la justa indignación de Dios, su santa ira, es venganza y retribución contra los pecadores. Fíjense qué interesante está este pasaje para definir la naturaleza de la ira de Dios, sus propiedades y las implicaciones de la misma. El apóstol está diciendo: no hagan estas cosas ustedes, porque Dios es quien es, el que tiene la autoridad para hacerlas. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿O qué hará Él? Hablando desde la perspectiva futura de lo que hará contra los malos. Se nos dice: no se venguen, se nos dice a nosotros: no se venguen. Si están llenos de iras, no den lugar a la ira para vengarse. Entonces, aquí viene la aclaración del apóstol. Lo que nosotros no debemos hacer, Dios sí puede hacerlo. Él puede airarse de tal forma, de tal manera, que Él se venga y paga. Así entendemos las propiedades, la naturaleza de la ira de Dios. La ira de Dios implica venganza divina, implica retribución del Señor contra los malos. Y Jesús estaba lleno plenamente, absolutamente, de este celo, de la ira para con los malos. Ese es el tema. Recuerden el tema general, conociendo a Jesús. Y hoy estamos considerando este aspecto de su carácter, de sus perfecciones divinas, el celo del Cordero, el celo de Jesús, el celo del Hijo de Dios. La Escritura dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará Dios su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmo capítulo 7, versículo 11 y 12. Dios está a tiempo presente, airado contra el impío todos los días. Y lo que Él espera al pecador, al impío, al rebelde, al transgresor de la ley de Dios, los que no obedecen el Evangelio, lo que les espera es venganza y retribución a ellos, de parte del Dios juez justo. Entonces, y a causa de los hechos que provocaron el celo de Jesús en el templo, volvemos a Jesús, ¿verdad? Volvemos
aunque no hemos estado dejando de hablar de Él, obviamente, porque Él es Dios. Y estamos entendiendo este aspecto de su carácter, su ira, su celo y su ira, porque Él es Dios con estos pasajes. Pero aquí en este punto, volviendo al celo de Jesús en el templo, cuando llegó al templo, como dice Juan, el celo de tu casa me consume. Cuando Dios es ofendido, ultrajado e irrespetado, se enciende su ira, que implica justicia vengativa, retributiva o punitiva. El celo de Dios es juicio para dar lo que el pecador merece por sus perversiones. Voy a repetir eso. Voy a repetir este enunciado. El celo de Dios es juicio para dar lo que el pecador merece por sus perversiones. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De verdad, los hombres no saben lo que hacen y se lamentarán cuando llegue el día de la ira y del justo juicio de Dios para con el mundo. No saben los hombres, no saben acerca del celo de Dios, no saben lo que algunos cristianos hacen en escondida y en pecado, practicando el mal, guardando odio, rencor, resentimiento en sus corazones, codicia, lascivia, etc. Y están allí sin arrepentimiento, pero no saben ni unos ni otros acerca del celo de Dios, lo cual es juicio, y Él dará al pecador lo que merece por sus iniquidades. Entonces, y siendo Cristo plenamente divino, y a causa de su perfecta justicia y santidad, se llenó de celo, dice Juan, y se encendió su furor, su ira. Dice la Escritura que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. De esta forma, y cuando los discípulos observaron esta reacción de Cristo, le aplicaron el Salmo mesiánico, capítulo 69, verso 9. El Salmo mesiánico, capítulo 69, verso 9, que dice: el celo de tu casa me consume. Se le aplicaron. Recordaron ese texto, recordaron ese pasaje y se lo atribuyeron a Jesús, porque Él era el divino Mesías, aquel que nos daría a conocer acerca del celo divino. Cristo, según sus perfecciones morales, no podía ser indiferente al mal de los hombres. ¿Sí escucharon? Fíjense, no puede el Señor. Si Él es perfecto, Cristo, si Él es perfecto en grado absoluto y máximo, en grado infinito, si Él es así, entendemos por qué Él no puede ser
indiferente al mal de los hombres. Y Él es perfectamente justo, completamente justo. En Él no hay injusticia, ni una, nada, ni un ápice, nada. No hay injusticia en Él, en sentido absoluto. Porque Él es perfectamente justo. Y si lo es, si Él lo es, si es así, entonces Él no puede ser indiferente al mal de los hombres. Si fuese así, entonces Él no es perfecto éticamente. Y no debería Cristo ser adorado como el Santísimo Dios que aborrece el mal y el pecado. Por el contrario, Jesús es consecuente con su santo. Él es consecuente, repito, con su santo y justo carácter. En el Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5, dice la Escritura. Salmo capítulo 5, versículos 4 y 5, dice la Escritura: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora bien, el Nuevo Testamento no solamente registra este hecho que describe el celo de Cristo en el Evangelio de Juan. También hay otros pasajes donde su celo, que se hace evidente por medio de su santa y justa ira, es revelado a nosotros. Escuchen el siguiente pasaje, que hablan del celo que implica la ira del Cordero. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. A Juan se le reveló acerca de la ira del Cordero sobre la nación pagana de Roma por su persecución contra los cristianos. Eso es lo que el pasaje, entiendo, enseña allí. Juan está hablando de lo que los paganos, por la ira del Cordero, dirían: que nos cubran, que nos cubran, que nos protejan. ¿Qué cosa? Los montes y las peñas caigan sobre nosotros y protéjanos, porque ha llegado la ira del Cordero. ¿Quién podrá permanecer de pie ante su ira contra nosotros? Nadie. Era el juicio sobre la Roma pagana, la Roma de los emperadores, que persiguieron a los santos, a los fieles, a los justos. El pasaje nos enseña que ante la ira de Jesús, es la ira del Cordero de Jesús, que es una expresión de su santo celo. Nadie podrá permanecer invencible de su justa venganza y retribución. Qué interesante esto. Nadie podrá permanecer intacto, sin juicio. Nadie podrá escapar de su justa venganza y retribución. Otro pasaje que habla de la ira del Cordero es el siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones.
y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. Apocalipsis, capítulo 19, verso 15. La ira de Cristo traerá a todas las naciones un juicio y una destrucción inevitable. ¿Escucharon? La ira del Señor Jesús, la ira del Cordero, traerá a todas las naciones. Su ira tendrá esta extensión universal, porque traerá juicio universal, destrucción inevitable, universalmente hablando. Ningún pecador quedará impune de sus malos hechos. Ninguno. Jesús mismo hará el juicio y dará el pago justo y merecido a los hombres pecadores. El celo de Dios hará esto por medio de Cristo, porque Él es el juez y vengador divino. Él es el juez y vengador divino. Finalmente, fíjense, necesitamos conocer más y mejor a Jesús, definitivamente. Necesitamos conocer más y mejor acerca de su carácter. Necesitamos conocer más y mejor acerca de este atributo, de sus perfecciones divinas, su celo. Era necesario que yo enseñase acerca de esto. No podía yo hablar de Jesús, de que le conociésemos, sin hablar acerca de su celo y consiguiente de su ira y su juicio sobre los malos. Es imposible hablar de Jesús y no enseñar acerca de este aspecto de su santo y justo carácter. El Señor quiere que conozcamos esta característica de su persona, que conozcamos de este aspecto de su perfecto carácter y aprendamos a reverenciarlo por ello. Porque el celo del Señor, escuchen esto, el celo del Señor, que enciende su justa ira y santa indignación, conlleva juicio. Y el juicio a la severa venganza de los malos. Jesús es fuego consumidor y también Dios celoso. Él es fuego consumidor, Hebreos 12:29, y Dios celoso, Deuteronomio 4:24. El escritor a los Hebreos dijo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa será, hermanos, aquellos que caigan en las manos del Dios airado e indignado por el mal cuando ejecute su juicio y su venganza sobre los pecadores.